La Edad Media se extiende a partir del año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta finales del siglo XV, cuando ya se preludia el Renacimiento. Esta última etapa se conoce como Prerrenacimiento. Frente a la España árabe de Al-Ándalus se constituyen los nuevos reinos cristianos y tiene lugar la Reconquista. La sociedad medieval estaba formada por tres estamentos: la nobleza guerrera, el clero y el pueblo llano. De este último nacerá la burguesía, que a partir del siglo XIV irá imponiendo paulatinamente sus valores y su concepto de vida. En la cultura tiene un papel decisivo la Iglesia. Se trata de una iglesia fuertemente teocéntrica. También tiene lugar el nacimiento y desarrollo de las lenguas románicas, derivadas del latín, entre ellas el castellano. Podemos fechar en el siglo X el nacimiento de estas lenguas, aunque para que empiecen a manifestarse literalmente habrá que esperar un poco más hasta el siglo XII. En cuanto a la literatura, la lírica empieza con las jarchas, escritas en mozárabe, las cantigas del amigo gallegas y más tarde castellanas, y la lírica tradicional. En el mester de juglería se dan los cantares de gesta, el más antiguo el poema del mío Cid, podría ser del siglo XII, y en el mester de clerecía, poemas esencialmente religiosos, como Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, el primer escritor castellano cuyo nombre conocemos. Vivió en el siglo XIII como Alfonso X el Sabio, el rey que creó la prosa castellana. En el siglo XIV es de destacar el libro de Buen Amor, del Arispreste de Ita, que pertenece al mester de clerecía. Del mismo siglo es el infante don Juan Manuel, autor de los cuentos del conde Lucanor. El siglo XV conoce un gran esplendor literario que presagia ya el Renacimiento. Los cantares de gesta desembocan en la formación del romancero tradicional. La poesía culta se llena con los nombres de Márquez de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Se cierra la Edad Media con la publicación, ya en la recientemente inventada imprenta, de una obra conocida como La Celestina, acabada por Fernando de Rojo. Años después, durante los últimos siglos de la Edad Media, aparece una serie de escritores cuyas ideas ya se identifican con las del Renacimiento. Estos autores son Petrarca, Boccaccio y Dante Alighieri. Petrarca fue coronado en Roma como poeta nacional. Sus autores preferidos eran Virgilio, Cicerón y Tito Livio. Él nació en el año 1304 y murió en el año 1374. Sus obras fueron inspiradas por su musa Laura, quien muere, y él le dedica sus poemas en la obra Los Triunfos y en el Cancionero. Boccaccio nació en París, llevó una vida de aventuras y placeres. Fue el iniciador de la prosa en esa época. Nació en el año 1313 y murió en el año 1375. Su obra representativa es el Decameron, que consta de 100 cuentos sobre temas amorosos, amor superficial, carnal y frívolo. Dante Alighieri nació en Florencia en el año 1265. Estaba orgulloso de sus ancestros romanos. Participó en la política y por problemas fue desterrado. Le gustaban las ciencias, la teología, hablaba varios idiomas, era un hombre renacentista. Beatriz fue el amor de su vida. Ella falleció a los 24 años. Esto marcaría a Dante. Su inspiración máxima fueron los textos grecolatinos, en especial Virgilio, quien es el guía de su máxima obra, la Divina Comedia, que se divide en 3 partes. Infierno, 9 círculos, Purgatorio, 7 círculos y Paraíso, 9 círculos, y cada parte se subdivide en 33 cantos. Canto 3 del infierno. Por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega hasta el dolor eterno, por mí se va entre la pérdida gente. Movió justicia a mi hacedor supremo, hiciéronme divinas protestades, el saber sumo y el amor primero. No fue cosa creada de mí antes, sino lo eterno, y yo eterno perduro. Dejad toda esperanza los que entráis. Estas palabras de color oscuro en el dintel, vi escritas de una puerta, y dije: Maestro, su sentido es duro, y aquel a mí como persona experta. Conviene aquí dejar todo recelo, todo temor conviene que aquí muera. Al lugar que te he dicho venido hemos, donde verás las gentes dolorosas que perdieron el bien del intelecto.
Y ahora una explicación visual de los 9 círculos del infierno. Dante, your fate is decided. Everlasting damnation for your sins. Forgive me. The beast has turned me back. Help me before my pulse and veins tremble. Who comes into my house of pain? One who loves Beatrice! Tell me where to find her! I'm well acquainted with your sins. Lust. Gluttony. Greed. Anger. Heresy. Violence. Fraud. Treachery. What more can you take from me? You've only yourself to blame. Holy warrior. Carmina Burana, colección de cantos del siglo XII y siglo XIII, algunos escritos en latín y otros con una mezcla de latín y alemán. Sus autores eran clérigos que llevaban una vida licenciosa y desordenada y se inspiraron tanto en composiciones populares como en las cultas de Homero, Cátulo y Ovidio. La colección se encuentra dividida así: Carmina eclesiástica, que son canciones sobre temas religiosos; Carmina moralia et satírica, que son cantos morales y satíricos; Carmina amatoria, que son canciones de amor; Carmina potoria, contiene obras sobre la bebida y también parodias; Ludi, que son representaciones religiosas. En estos poemas se hace gala del gozo por vivir y del interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, y con su crítica satírica a los estamentos sociales y eclesiásticos. Se satirizaba y se criticaba a toda la sociedad en general, especialmente a las personas que ostentaban el poder en la corona y sobre todo en el clero.